esta sesión graba. A todos. Bueno, espero que nadie esté fuera. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear ya un procedimiento general con el cual nos vamos a quedar y vamos a hacer algunos ejercicios para determinar áreas. A ver. Vuelvo a hacer la explicación, pero con una pequeña diferencia que me va a permitir tener ya un procedimiento, ¿no? Hasta el momento lo que hice es básicamente la demostración de un teorema para determinar áreas de región, áreas aproximadas, ¿no? De regiones bajo curvas. Jocelyn, ¿usted ya está? Ya. Bueno, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí tengo, a ver, quiero hallar el área que va desde x sub 0 hasta x sub 1. La pregunta es cuánto vale el área interior, que está entre dos límites, en el primer cuadrante, y bajo una curva. La curva es de f de x. Entonces, hace un momento les habíamos dicho que podemos tomar valores mínimos o podemos tomar valores máximos para una partición. Ahora vamos a hacer un método, ¿no? En el que antes de hacer la partición yo elijo un valor que va a ser el valor medio, ¿no? De un rectángulo. Voy a hacer un poquito más grande para la explicación. De un rectángulo que más bien el valor medio toma como altura, toma como referente, y al bajar, obviamente, choca en un valor x sub i, ¿no? Menos 1 y un valor x sub i. Este punto de aquí, medio entre los dos, ya no le voy a llamar el valor medio de x sub i menos 1 ni x sub i, sino le voy a dar otro nombre a este valor medio de aquí, que sí que es el valor promedio, obviamente, ¿no? Le voy a denominar de esta manera. Esta es la letra griega psi, ¿no? Psi. Pero como está en el iésimo rectángulo, le voy a denominar psi sub i. Entonces, este valor hay que ser igual a x sub i más x sub i menos 1 sobre 2. Le bautizo entonces ahora a ese valor como psi sub i, y ustedes verán que la altura de eso ya no choca ni en el mínimo ni en el máximo, sino choca justo en la función. Por lo tanto, esta altura ya tiene nombre propio, se llama f de psi sub. Voy a hacer esta partición. De hecho, ya está la partición. Y ahora lo que voy a hacer es determinar el área. Fíjense que la altura sería la función en la que está sustituida el valor medio, es decir, la altura ahora es f de psi sub i. La base, ya les había dicho hace un momento, ¿no? La base es la resta de este valor más grande menos este valor más pequeño para que me quede solamente este sector, este segmento de aquí. Sería la base x sub i menos x sub i. Así que vamos. Siendo así, tienen ustedes el área sub i. El área sub i sería la base, ¿no es cierto? Me olvidaba, ¿no? Esta base, al hacer esta resta lo que obtienen es delta x. El área va a ser esta base multiplicada por esta altura. Pongo primero la altura, f de psi sub i. Y pongo al final la base, delta x.
Ya tengo la fórmula para A sub I. La fórmula para el área total va a ser suponer que hice esta partición a lo largo de toda el área bajo la curva. Por lo tanto, el área va a ser igual a la sumatoria desde que I es igual a 1 hasta N. Como ya hice la explicación de hace un momento, pues ya esto de aquí ya lo saben. Y la sumatoria desde que I vale 1 hasta N del área sub I, ¿no? Va a ser F de C sub I por delta X. Ustedes me dirán, es lo mismo que lo anterior. No es lo mismo porque lo que se gana en área con los máximos se pierde en área con los mínimos. Por lo tanto, lo que se obtiene es un valor más exacto del área. Esto de aquí, si se hacen todas las particiones, supongan que ahora quieren hacer una partición acá. Esta partición sería en el punto medio. Sería un rectángulo así, ¿no? Y si así comienzo a hacer en todo, aquí por ejemplo ya no comenzaría desde el mínimo, sino comenzaría desde aquí. Si ese mismo procedimiento se hace en todo, esta área de aquí es un área mucho más exacta. Sin embargo, sigue siendo un área aproximada. Se aproxima más a lo exacto, digamos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, lo que ustedes tendrían es un método para calcular áreas, ¿no? Usando esto de aquí, que le vamos a denominar que le vamos a poner un nombre propio y le vamos a llamar una suma de rima. A estas sumas de aquí se les conoce con el nombre de sumas de rima, porque fue este matemático quien las estableció por primera vez y logró relacionar el cálculo de estas áreas con la integral definida. No hemos hablado todavía de integral definida, sin embargo, esta es la base de ese razonamiento que luego permite, mediante límites, convertir las sumas en integrales, o más bien la sumatoria en integral. Muy bien. Ahora, ¿cómo se aplica esto ya en la práctica, ¿no? Funciones. Ustedes tienen funciones de este tipo. F de X igual, qué sé yo. La más simple, ¿no? F de X igual. Si F de X es igual a X, ¿cómo se aplicaría este método para hallar el área bajo esta curva? En este caso, recta. Fíjense cómo sería el procedimiento. Aquí sería X, esto sería Y, esta sería la recta Y igual F de X, ¿no? Ustedes quieren calcular, supongamos que me piden desde que X sub 0 es igual a 0 hasta X sub 0, perdón, X sub N, que sería igual. Supongamos que quiero calcular hasta que X sea 5. Entonces dicen, a ver, 5 es aquí. Esta área de aquí. Yo la quiero calcular, alguien dirá, pero ¿para qué hacerse lío? Base por altura sobre 2 ya tienen esta área. Sí, pero es que después vamos a ir a la f de x igual x al cuadrado. Y allí ya no tendría sentido eso. Entonces, hacemos de la misma forma para esta que está simple, para que esa nos sirva para esta que ya está un poco más difícil. Esta le posponemos. Vamos. ¿Qué sería? Muy fácil, se cogen una partición. Y dicen, voy a repartir este triángulo, vaya, sí, pues este triángulo en, qué sé yo, en dos partes, ¿vale? Sí, pues serían dos partes. Digamos que van a ser, a ver, en tres, digamos.
A ver, para ser más exacto, ¿no? Digamos que le voy a partir en 5, para que me dé justamente, para no hacerle muy complicado. Voy a decir que n es igual a 5. Si n es igual a 5, voy a tener 5 rectángulos. ¿No es cierto? Eso de aquí sería el x sub i menos 1. Aquí sería el x sub i. Y este valor sería el psi sub i. El valor medio entre estos dos suben. Sería el f de psi sub i. Y con esta parcial lo que terminan encontrando es nuevamente esta suma. Eso, en todos los casos van a tener que hacer este procedimiento y ya tendrían el valor del área. Pero ahora ya es para un n real, ¿no? Para un n igual a 5. Entonces la pregunta sería, ¿cómo voy a hacer esa suma? ¿Cuál sería el primer valor de la suma? ¿Cuánto valdría el área 1 para sumarle al área 2, al área 3, al área 4 y al área 5? La suma de estas 5 áreas, porque aquí la cuestión no es general, como esta de acá para demostrar, sino ya es específica, con un n específico. Acá el n quedaba abierto. Esta es la fórmula general para cuando n queda abierto. Si es que n ya es igual a 5, tengo que hallar el área enésima, ¿no es cierto? Un área cualquiera, digamos, que voy a hacer para el área, una de ellas, ¿no? Por el área 3. Si puedo hacer por el área 3, es decir, por el área sub i, puedo hacer ya para todas. ¿Qué necesito para el área 3? Por el área 3 necesitaré la base, ¿no es cierto? En la que yo he hecho la partición desde que n es igual a 5, por lo tanto el área 3 será 4, ¿no es cierto? Menos, a ver, no el área. El área 3 sería la base 3 multiplicado por la altura 3, porque será igual a base 3. La base 3, según esto, ¿no? Será la resta de x sub 4 menos x sub 3. El x sub 4 menos el x sub 3 va a ser la longitud de 4, ¿no es cierto? Menos la longitud de 3. Entonces sería 4 menos 3. ¿Por qué? Porque repartí esta base en 5. Como la base vale 5, será 5 menos 4, 4 menos 3, 3 menos 2, 2 menos 1, siempre. Y el último 1 menos 0, ¿no es cierto? Los rectángulos estarían así, ¿no es cierto? Este es 0, este es 1. El siguiente sería así. Estaría 2, entonces estoy restando el que es 4 menos 3, longitud. La base en todos los casos ustedes se fijarán que es 1. Y la altura 3, ¿qué sería? 4 menos 3, ¿no es cierto? Ahora sería 4 más 3 dividido para 2. En ese rectángulo específico sería 3,5. Entonces, el área 3 va a ser igual a la base, que es, aquí hago primero la altura, ¿no? A la altura, que es 3,5 multiplicado por 1. Ya no tengo que dividir para 2 porque no es rectángulo, no es triángulo, sino es rectángulo. En esta fórmula. ¿Cuánto valdría el área 1? El área 1 sería, en todos los casos, la base se repite, ¿no? No tengo que calcular una base 1 porque todas las bases son iguales. El área 1 sería igual a la base 1 por la altura 1. Como todas las bases, y eso va a pasar en todos los ejercicios, son las mismas, entonces la base sería 1 y la altura es lo que va a ir variando. Entonces, primero pongo la altura, después pongo la base. La base es 2. La altura. La altura del primer rectángulo ya no sería 1 menos 0, me da el 1, sino sería 1 más 0 dividido para 2, que me daría 0,5.
Entonces sería 0,5 por 1. Ya hice la 3, ya hice la 1, la 2 va a ser, hasta ahí sería, con eso ya se resolvería. Que las otras van a ser iguales, de hecho, esta misma ya la podría suponer. ¿Cuánto vale la altura? La altura sería, la altura 2 sería ahora 2 más 1, ¿cierto? Sobre 2, que sería igual a 1,5. Y la altura sería 1,5. Sería base 2 por altura 2, 1,5 por 1. Las bases se repiten. Como todas multiplican por 1, entonces, ¿cómo completaría para este ejercicio específico el área? ¿No es cierto? El área sería igual al área 1, ¿no? Voy a ponerle así, si no me da. Sería 0,5 por el área 2, 1,5 por 1. El área 3, 2,5 por 1. La 4, 3,5 por 1. Aquí el área que hemos estado encontrando en 3,5 ha sido la 4. Más la última, ¿cuánto sería? 4,5 por... Si ustedes se fijan, voy de 1 en 1. Y aquí ya no puedo avanzar más porque de 4,5, ya como me voy a 5,5 si en 5 se acaba. Haciendo eso, ¿cierto? Ustedes suman. Bueno, esta es solamente, la clase la estamos haciendo como prueba, pero ya vamos a tener que irnos habituando a que lo que hacemos en la presencialidad lo vamos a empezar a hacer a través de este método y ustedes puedan ya tener a mano sus apuntes, sus cuadernos, sus calculadoras y voy a empezar a trabajar ya interactivamente con ustedes, haciéndoles preguntas para ver qué se comprende, qué no se comprende. Por eso incrementamos esta semana la sesión a viernes. El viernes volvemos a tener clase, pero ya vamos a empezar a tener las sesiones de lunes, miércoles y viernes para ver si es que logramos regularizar, digámoslo así, lo que es la clase presencial, en este caso la clase virtual. A ver, ¿qué sería entonces? Sería 0,5, ¿no es cierto? Por 1 más 1,5. Si es que me van siguiendo. ¿No es cierto? Por 1 más 4,5 por 1. El área ha sido 12,5. Supongamos que esto era centímetros, ¿no? Será centímetros cuadrados. ¿Cuánto valdrá si yo quisiera calcular, ¿no? Y la base es 5, ¿cuánto valdrá la altura de este rectángulo desde el punto de vista geométrico? F de 5, ¿no es cierto? El F de 5 sería en lugar de la X, el 5, y la altura es igual a 5, y la base es igual a 5. Por lo tanto, el área geométricamente hubiera sido 5 de base por 5 de altura dividido para 2, hubiera sido lo mismo. Obviamente no puede ser diferente. Entonces, mediante este método de la partición, ustedes se dan cuenta que, sabiendo el número de rectángulos que quieren hacer, pueden hallar el área aproximada o incluso exacta de cualquier tipo de función. En este caso fue bastante fácil porque fue una función lineal. Entonces ahora dice, a ver, si funciona con una lineal, puede funcionar también con una lineal. Veamos cómo sería. Una no lineal. F de x igual x al cuadrado. F de x igual x al cuadrado sería una curva. Le voy a exagerar un poquito para la explicación. Voy a hacerle bastante abierta, ¿no? Sí.
Entonces quiero calcular el área que está aquí abajo. Aquí sería la x sub 0 y esta de aquí sería la x sub n. Para este método que estamos viendo aquí, luego ya vamos a ver qué pasa si es que n es infinito, ¿no? Pero por lo pronto, n es contable. Vamos a repartir esto en 6. Hace un rato hice en 5. Digamos que n es igual a 6. Ese es el primer dato que necesitan. No quiere decir que el que escoge con n igual a 6 y el que escoge con n igual a 7, uno está en lo correcto y otro está equivocado. N, se recomienda que se cojan valores con n menores que 10 para que puedan hacer manualmente el proceso. Si se pasan de 10, van a 20, van a 30, van a 100, van a 500, se recomienda que utilicemos software. Por eso vamos a utilizar ya nuestro software para que nos vaya haciendo esto que estamos haciendo a mano. Y luego, cuando n ya es infinito, entonces allí se va a conectar todo esto con la integral. Entonces, en realidad es ameno, son formas en las que uno va comprendiendo el concepto de integral como una suma de infinito. Así que, sigamos, estamos aprovechando el tiempo en realidad. Ustedes me dirán, bueno, tengo que hacer la partición de los 6. Podría hacer la partición de los 6, pero ya se ha demostrado que basta hacer una partición y considerar que esa es un valor determinado, ¿no? Entonces, la partición es la misma. Solamente que el punto medio asegúrense que quede sobre la curva. Pónganle así, esto pónganle así. Ya sabemos que el área sub es igual a f de psi sub i multiplicado por delta x sub i. Lo único que queda por determinar es con qué sub i están trabajando. El 0, el cuarto, a ver si fue la... Sí están allí, ¿no? Sí. Espérense, se me fue la captura. No sé si eso también tiene un tiempo. Que yo sepa es indefinido, veamos. Los que no estuvieron, lo que estoy haciendo es usando un software que me permite duplicar pantallas para poder hacer la explicación y no perderme yo de vista, ¿no? Por las preguntas que ustedes pueden hacer. Por cierto, esto es interactivo. Tienen que presionar la barra espaciadora cuando tienen preguntas y preguntar. Entonces, le activo y le amplío. Creo que volvimos, ¿no? Entonces, este de aquí sería el psi sub i, este sería el x sub i menos 1, y este sería el x sub i. Ya, vamos a suponer que estoy trabajando con el i igual a 3. Si el i es 3, híjole, ya ahora, no sé si es mi wifi. Parece que es la batería. No, sí. Bueno, parece que era la batería del teléfono. Esperemos que sea. Les decía que ustedes eligen el i, el n y el i. Hasta dónde llega y cuál de ellos es la partición. Una vez que tienen el i menos 1 va a ser obviamente 2.
Entonces con eso ya tienen la base, ¿no? La base es igual a x sub i menos x sub i menos 1, o sea, 3 menos 2. ¿No es cierto? 3 menos 2, que sería 1. Muy bien. Ahora la altura. Para poder calcular la altura, ustedes tendrían que calcular el psi sub i. El psi sub i sería, en este caso, 3 más 2 sobre 2, ¿no es cierto? Que sería 2,5. Por lo tanto, tendrían que el delta x sub i es 1 y el psi sub i es 2,5. A ver, les decía que han calculado por este método el psi sub i, el delta x sub i, para poder hallar el área sub i. Y de allí se van hacia abajo y hacia arriba. El área sub i que han calculado ha sido una base de 1 y una altura de 2,5. 2,5 por 1. Me ha dado el área sub i de 2,5. La pregunta sería, ¿cuánto valdría el área 1? Para hacer el área 1, ¿no es cierto? Lo que tendría es que restar 1 menos 0, lo que siempre la base me va a dar 1. Y la altura, ¿no es cierto? Sería en este caso, a ver, aquí hay un problema. 2,5 es el psi sub i, ¿no? Psi sub i es 2,5. F de psi sub i no es 2,5, es 2,5 al cuadrado. Aquí es 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto valdría en la primera partición que ustedes puedan hacer? Sería 0,5, ¿no es cierto? El psi sub i y la altura sería 0,5 al cuadrado. En la siguiente, ¿cuál sería? Si hacen así, sería 1,5, pero la altura sería 1,5 al cuadrado. Y así, si es que quiero hacer la 1, sería 0,5 al cuadrado multiplicado por 1. Y ya tendría. El área va a ser la suma de todas estas, pero para esta función x al cuadrado, es decir, 0,5 al cuadrado, como todas multiplican por 1, voy a obviar el 1 para sacarle como factor común, más 1,5 al cuadrado, más 2,5 al cuadrado, más 3,5 al cuadrado, más 4,5 al cuadrado, y como n fue 6, y todavía me alcanza, sería 5,5 al cuadrado. Esa es el área bajo esta curva. ¿Cierto? Y sería ya cuestión de calcularlo, pero esto de aquí sería ya la tarea 5. El primero sería este mismo que acabo de hacer. Lo único que tendrían es que calcular esto y hallar el valor. Es decir, hallar el área bajo la curva f de x igual x al cuadrado
desde, así son los enunciados de esto, ¿no? Desde x0 igual 0 hasta xn igual 6. Ahora, fíjense que así como calcularon el área bajo la curva, eso también ya determina el área sobre la curva. Esta área de aquí. Lo único que tendrían que hacer es restar el área del rectángulo menos el área de abajo. Con eso se quedarían con el área de arriba. Entonces, allá el área, ¿no? Sobre la curva. F de x igual x al cuadrado desde x sub 0 igual 0 hasta x sub n igual 6. Híjole. Ya nos pasamos de la hora. Bueno, pues hacer la prueba, ¿no? En todo caso, esta grabación les mando y tienen la tarea allí. Acabamos en un minuto. La tercera sería hallar, ¿no es cierto? El área, ¿no? A ver, vamos a poner esta, ¿no? En el primer cuadrante, hasta x igual 5, de f de x igual, vamos a ponerle x menos 2. Es el mismo ejercicio que hicimos hace un rato, solamente que la curva en lugar de partir desde aquí, parte desde acá. Entonces ahí tengan en cuenta que lo que va aquí es un procedimiento que les va a salir negativo, pero que ustedes le van a hacer positivo. Y lo que va a salir aquí es normal, como hicimos hace un rato. Entonces, esta área de aquí sale negativa, pero en realidad un área negativa no se interpreta. Un área negativa siempre es positiva. Esta área más esta área suma, ¿no es cierto? Y la cuarta nos va a hallar el área, ¿no? De la función f de x igual, a ver, le vamos a poner la x al cubo. Le vamos a poner menos 3, ¿no? Desde x igual 0 hasta x igual, vamos a ponerle 3. A ver, en todos ellos ustedes deciden n, ¿no? En todos ellos ustedes deciden n. Pero si quieren una recomendación, aquí n es 6, aquí n es 6, aquí n es 5, aquí n es 3. Siempre los n's que elijan que sean múltiplos de los valores de la x. O el mismo o múltiplo. Bueno. Hasta allí, chicos. Muchas gracias. Les paso ya la grabación y veamos si nos quedamos con esta forma de trabajo. Disculpen, esta vez nos pasamos, otros días nos estaba quedando, ¿no? Que pasen muy bien y ya les sigo cargando los videos que vayan necesitando. Voy a completar ya las actividades para este resultado y les voy a cargar ya todo en la plataforma. Gracias. Ya, profe. Que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Ya, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias.